Mood. Bienvenidos a Mood, un espacio donde hablamos de diseño. Hoy nos encontramos con Roger Icaza, un ilustrador, diseñador gráfico y pues bueno, te dejo presentarte, Roger. Bueno, qué gusto, María Camila. Estoy muy contento de poder conversar contigo. Sí, mi nombre es Roger Icaza. Soy ilustrador, soy músico y autor también de mis propios libros. Así que bueno, pues encantado de conversar contigo al respecto. Eso voy a comenzar. Tu enfoque principal es la ilustración infantil, ¿verdad? Sí, sí, digamos que mi trabajo se reconoce más en el área de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Aunque he tenido experiencia con muchos otros campos, pues definitivamente la línea en donde más se me reconoce y los libros que yo realizo están dedicados a esa área en específico, digamos. ¿Y tú desde hace cuánto iniciaste en este mundo de la ilustración infantil y todo lo Eh, editorial, pues? Bueno, en la parte de la ilustración, ya dedicado a la parte de la ilustración infantil y la literatura infantil como tal, digamos que fue a inicios de los años 2000, pero antes ya estaba trabajando en esto, ¿no? Ya estaba involucrándome un poco con el tema de la ilustración, venía del diseño gráfico también, de la música que ya mencioné hace un momento, entonces eso fue entre el año 96, digamos aproximadamente, en adelante, es que empecé a trabajar ya profesionalmente, digamos, en las áreas a las que me dedico, ¿no? O sea, ya van a ser cerca de 30 años, el próximo año serían 30 años dedicado a la ilustración, a la música, a lo que hago, ¿no? Qué bonito, o sea, me encanta lo que dices. Yo no sabía pues que tienes tanta trayectoria, 30 años, pues ya es un montón, es una vida completa. Qué emocionante, la verdad, poder estar conversando contigo, alguien con tanta experiencia. Y pues bueno, la primera pregunta en sí sería, en tus ilustraciones, ¿qué es lo que más te interesa transmitirle a los niños? Hablando de la ilustración infantil. Es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, pienso en los niños, no pienso en las niñas y niños cuando estoy creando un libro para ellos. Yo creo que también estoy pensando mucho en mí, ¿no? Y estoy pensando mucho en qué tipos de libros me habría gustado tener cuando era pequeño, ¿no? Entonces creo que mucho viene de esa reflexión, ¿no? Y esa es un tema que parte de mi experiencia, de mis vivencias, digamos, y de esa manera trato como de compartir un poco eso con las infancias, ¿no? Justo ahora que me dices esto de que tú creas personajes un poco pensando en ti, en tu yo de niño, ¿hay algún personaje que hayas creado que sea como una especie de alter ego tuyo? No creo, o sea, al menos no conscientemente, ¿no? O sea, digamos que sí, definitivamente yo creo que muchos de mis libros reflejan temas cotidianos, temas cercanos a cosas que he vivido, digamos, de cierta manera, pero nunca lo he hecho de una manera consciente, ¿no? O sea, no soy, digamos, yo no trato de reflejarme a mí mismo en los libros, ¿no? Pero sí creo que de una u otra manera estoy yo ahí, presente, ¿no? Ya sea como un personaje más. En algún libro, hay un libro que tengo con un querido amigo escritor que se llama Toño Malpica, que está publicado en México, en Océano Travesía. Y en un momento del libro, cerrando el libro, aparece dibujado él y también aparezco dibujado yo entre una multitud de gente. Y es algo ya premeditado, ¿no? Un guiño que hacíamos con él como coautores. Pero como te digo, creo que eso se siente ya con el paso del tiempo, pero no de una manera así como muy directa, ¿no? Es como esos easter eggs, ¿no? Que aparecen en las películas de Pixar, ¿no? Más o menos. Sí, es una reflexión linda esa, ajá, me parece lindo verlo así. Cuando tú creas un personaje, ese personaje, ¿cómo nace en tu mente? ¿Cómo empiezas a idearlo? Bueno, tiene que ver mucho con el tema de la historia como tal, ¿no? O sea, y también depende mucho cuando soy autor o coautor. Digamos que cuando soy coautor de un libro, es decir, cuando estoy solo yo enfocado en el área de la ilustración, los personajes ya vienen delimitados por el texto, ¿no? Entonces una escritora o un escritor que va a trabajar conmigo y me brinda un texto, pues ya me propone los personajes, ¿no? Pero cuando es un libro de mi autoría, cuando es un libro de autoría integral en el que yo me encargo tanto de la historia como de la imagen, pues los personajes
están supeditados, digamos, a la historia misma en sí. Entonces, digamos, yo tengo un libro que se llama Click, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, este libro refleja la relación de un padre con su hija, ¿no? Entonces, este libro, por ejemplo, claro, es muy cercano a mí, yo tengo una hija también, entonces, esos personajes, aunque no son parecidos a nosotros, ni a mi hija, ni a mí, de cierta manera como que tienen ciertos rasgos que nos acercan ahí, ¿no? Y los personajes como que van cobrando vida, se van haciendo cada vez más palpables, más reales, ¿no? Con el paso del tiempo y con la historia misma. Siento que cuando uno es artista, en este caso tu ilustrador, inevitablemente uno mete algo de sí dentro de su arte, dentro de sus ilustraciones, porque es algo que está relacionado intrínsecamente, porque es algo que a uno le gusta mucho hacer. Sí, yo creo que sí. Yo creo que quieras o no quieras, siempre va, vas a aparecer tú en una de esas historias, ¿no? Cuando tú estás creando, cuando tú estás componiendo, cuando tú estás siendo parte de algo que va a llegar a convertirse, ya sea en un libro, como estamos hablando, en una ilustración, en una canción, estás dejando tú algo ahí, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices es un hecho, ¿no? Aunque quieras alejarte, digamos, y ver eso con perspectiva, desde lejos, definitivamente yo creo que tú eres parte de eso, ¿no? Y ahorita hace un momento mencionabas lo de que tú has hecho ilustraciones para otros autores, o sea, para el texto de otros autores. ¿Tú crees que esto sí cambia demasiado? ¿Es muy diferente a cuando tú escribes el texto del libro? Ciertas diferencias, pero no cambia demasiado, ¿no? O sea, digamos que el proceso es similar, ¿no? El proceso es muy parecido, ¿no? El proceso de la creación de un libro es similar, hay diferentes vínculos, hay diferentes elementos que tienen que irse uniendo y completando, digamos, ¿no? Está el lado del texto, el lado de la ilustración, el lado de la edición, que es muy importante en un libro, el lado del diseño, de la diagramación, el lado ya más adelante de la impresión y bueno, muchísimos otros factores, ¿no? Pero definitivamente los procesos son similares. Yo creo que varía un poco, por ejemplo, si lo llevo a mi terreno. En mi caso, yo suelo demorarme a veces más en crear un proyecto de autoría integral, porque claro, yo estoy encargado de todo, entonces hasta yo tener como todo el panorama completo y poder tener una maqueta que sea un poco cercana a lo que yo puedo mostrar a una editorial, tal vez sea un proceso mucho más largo que en el otro caso, pues una editorial junto a una escritora o un escritor se acerquen a mí y me digan, me propongan un texto, ¿no? Y yo pueda dar voz desde la imagen a ese texto. Entonces, ahí tal vez el proceso solo digo entre comillas, podría ser un poco más rápido, pero hay veces que no, simplemente también el proceso puede ser muy largo. Entonces, ahí hay muchas semejanzas en las dos formas. Entonces, ¿sientes que al tener esta trayectoria tan larga, sientes que te puede dar un poco más de libertad creativa? O sea, no sé si me hago entender bien, pero ¿sientes que el reconocimiento que tienes te ayuda de alguna forma con las editoriales a tener un poco más proyectada tu propia visión? No, 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 no. Sabes que no. Uno pensaría que sí, ¿no? Pero bueno, obviamente cuando ya han pasado los años y las editoriales te conocen, entonces hay una puerta abierta, ¿no? Obviamente que siempre va a haber una puerta abierta para que tú presentes un proyecto como tal. Pero, pues al mismo tiempo, a mí, editoriales con las que yo he trabajado muchísimos años, eh, eh, me han rechazado muchos de mis proyectos, ¿no? Porque simplemente ven que no funciona en su línea editorial o porque el tema tal vez ya lo tienen en otro libro, ¿no? Y está muy bien. Entonces, el hecho de que, digamos, pase el tiempo y te vuelvas tal vez alguien más reconocido en ese ámbito, no da por garantizado que justamente tu trabajo vaya a llegar a publicarse así porque sí y que tengas total y plena libertad, ¿no? Tienes que seguir un proceso, tienes que seguir un mismo proceso de edición. Hay veces que las cosas llegan a darse de una manera mucho más rápida y en ese momento las cosas fluyen. Pero hay muchas veces que el proceso de edición tarda y tarda y tarda y puede llevar muchos años, ¿no? Entonces, como te decía antes, no es garantía, ¿no? El paso del tiempo no te garantiza que tú vayas a seguir publicando y que tengas plena libertad. Entonces me comentas que sí han habido situaciones donde las editoriales no comprenden por completo tu visión. ¿Tú cómo lidias con eso?
Yo lo respeto, ¿no? O sea, yo confío, digamos, en que cuando presento un proyecto, confío en que ese libro pueda entrar en una editorial y pueda funcionar en una editorial. Pero también sé plenamente que tal vez eso no pueda llegar a suceder, ¿no? Y digamos que una de las cosas que uno aprende con el paso del tiempo es a ir controlando el ego, ¿no? Y a tener los pies en la tierra. Creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando eres más joven, yo creo que tal vez eso te puede afectar más y tal vez puedes molestarte, ¿no? Pero ahora, además, teniendo tanta variedad, tanta oferta, tanto trabajo de tan alta calidad, es complicado, cada vez es más complicado. Entonces, yo creo que lograr mantenerte en todo el círculo editorial ya es mucho, ¿no? Entonces, yo lo tomo bien. O sea, cuando un proyecto mío no es aceptado en una editorial, pues valga la redundancia, acepto esa decisión y voy y golpeo la puerta de otra editorial. Y así sigo golpeando puertas hasta ver si es posible que ese libro que estoy proponiendo se llegue a publicar. Claro, pues es importante no quedarse estancado, sino seguir intentando y seguir intentando. Así es, totalmente. Es que no hay otra manera. O sea, tiene que ser así. Y una pregunta relacionada con todo este mundo editorial. ¿Tú alguna vez has trabajado con los libros silentes, que son estos que no tienen nada de texto y que se trata más de la imagen? Sí, 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 son de mis libros favoritos, me encantan los libros silentes, ¿no? Porque te permiten crear a ti mismo, en base de una historia que está contada solamente con imágenes, te permiten encontrar esas palabras para poder compartir esa historia, ¿no? Y tengo varios libros, te mencionaba hace un momento Click, es uno de mis libros así de autoría integral, en la que yo me encargo de la historia y el texto y la imagen. Click es uno de ellos, es un libro silente. Tengo otro libro que se llama Los Temerarios, que está justamente publicado en Colombia también. Eh, También es un libro silente, es decir, un libro que solo se cuenta con imágenes. Tengo un libro más que ya tuvo una edición pequeña nada más, se llama Una Carta, es un libro pequeñito, de un formato pequeño. Ese libro también se cuenta solamente con imágenes. Es decir, aprecio muchísimo ese tipo de libros. Lastimosamente, es ese tipo de libros que para mí son tan valiosos, no llegan a tener la aceptación en el mercado que uno esperaría. Y muchas veces las editoriales te dicen, nos encanta, pero lastimosamente no se vende. O sea, no se vende como esperaríamos que se llegue a vender, ¿no? Pero a mí me parece que es un área de la literatura infantil y juvenil que es grandiosa, ¿no? Y que puedes lograr comunicar de una manera mucho más rica, digamos. Yo no sabía esa perspectiva que tú tenías sobre los libros silentes, porque sí, creo que los tienen a infravalorar demasiado y es como, o sea, ¿qué tiene más peso, el texto o la imagen? Es lo que se deben preguntar varias editoriales. Sí, ¿no? O sea, digamos que por historia, siempre por lo general se da más peso al texto, ¿no? Que a la ilustración, que a la imagen. Eso por suerte, eso ya con el paso del tiempo ha cambiado totalmente. Hay algunos países que todavía no lo ven tan así. De hecho, tal vez en mi propio país, en Ecuador, todavía no se siente así, ¿no? Pero yo creo que ya, especialmente en el campo de la literatura infantil y juvenil, sí ya se tiene muy claro la importancia vital que tiene la ilustración en un libro, ¿no? Que no lo vamos a poner en una balanza, simplemente hay que encontrar el equilibrio perfecto para que un libro funcione, tanto desde el lado del texto como desde el lado de la ilustración. Y yo tuve la oportunidad de conocer este formato de libro silente porque yo la verdad no sabía ni siquiera que existía. En tercer semestre nos mandaron a hacer desde expresión, una materia que pues es donde miramos ilustración, dibujo. Y pues sí me pareció algo bastante distinto, algo que yo nunca había visto y eso pues que estoy dentro del entorno del diseño, no tan inmiscuida, pero sí estoy dentro del entorno y me pareció sorprendente solo contar una historia con imágenes, porque uno se imagina, o sea, el concepto del libro, libro, texto y ya, no hay más. Entonces pues ver este formato se me hace muy bonito y muy interesante. Sí, 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 tienes toda la razón. Es un tipo de libro que yo valoro muchísimo y que debería estudiarse mucho. Ahora que tú estás comentándome esto, ¿no? Que en tu carrera, en tu profesión, en tus estudios se han enfocado en algún momento en este tipo de libros, definitivamente sí, es un área, como te decía antes, que nos propone muchísimas posibles lecturas, ¿no?
no solo una, sino muchas. Ahorita cambiando un poquito de tema, pues ahí Beto nos comentaba, bueno, contexto para las personas que van a ver este video, Beto hace parte del equipo editorial de Mood y pues me comentaba que tú también haces música. ¿Tú sientes que en la música se filtra algo de tus ilustraciones? O sea, ¿crees que la música influye en tu proceso? Definitivamente sí, ¿no? Pero yo creo que se da de una manera muy natural y también de una manera muy inconsciente, ¿no? Nunca me lo he propuesto de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, yo quiero contarte algo. Yo soy autodidacta, siempre lo he mencionado muchas veces, ¿no? No, yo nunca estudié formalmente, académicamente, el tema de la ilustración o el tema de la música, menos aún el tema de la escritura o del texto como tal. Yo estudié diseño industrial, ¿no? Y después, más adelante, traté de formarme en diseño gráfico, pero lo que realmente estudié fue diseño industrial, que nunca lo apliqué, nunca lo dejé totalmente de lado. Entonces, a la par, la música, la ilustración y los libros se han ido conectando y uno nutre a lo otro, ¿no? Entonces, la música alimenta a la ilustración y a mis libros y viceversa, ¿no? Pero eso no se da de una manera consciente, sino simplemente se da porque son mis herramientas de trabajo, son mis herramientas de expresión. Entonces, esa es la pura verdad. Me sorprende bastante que digas que estudiaste diseño industrial. Siento que es una carrera, pues no tan distinta, pero sí hay una diferencia muy notable con el diseño gráfico. ¿Tú crees que podrías aplicar el diseño industrial alguna vez en tu trabajo en general con respecto al entorno editorial? Sí, o sea, a ver, digamos que cuando yo estaba por terminar la carrera, el proyecto final que hice junto a un querido amigo de acá, de mi país, fue realizar un cómic, ¿no? Y en ese cómic lo que hicimos es vincular todo, es decir, vincular texto, vincular ilustración, pero lo que hicimos en el cómic como tal y en la imagen era crear muchísimo mobiliario urbano, medios de transporte, ciudades vistas como tal, porque era un cómic visto a futuro, era un cómic futurista de ciencia ficción. Entonces todo el diseño del metro que recorría la ciudad a futuro, del mobiliario urbano, desde las luminarias, desde los postes de luz, desde las bancas de los parques, desde las piletas que aparecen por ahí, desde todo lo que conlleva tener una ciudad, estaba diseñado por nosotros. Entonces, digamos que en cierto momento, ya viéndolo más adelante, si yo decido trabajar un libro nuevo y si me ocurre dibujar una silla de cierta manera, de una u otra forma estoy poniendo un poco en práctica lo que estudié como diseño industrial, ¿no? No lo había pensado así, ¿no? Como que sí cambia bastante tu perspectiva en cómo de alguna forma retratar estos objetos que pueden existir en la vida real. Sí, 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 totalmente. Entonces, como te das cuenta, yo creo que una de las cosas más lindas que tiene la vida justamente es como tratar de ir dejándote influenciar por todo lo que nos rodea, ¿no? Y eso, con eso lograr ir creando tú, desde tu perspectiva y tu voz, nuevas propuestas. Ahorita vamos a pasar a otras preguntas que tú vendes. Discúlpame, no sé pronunciar bien esa palabra. Creo que es Giclis. Y bueno, Sí, 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 son... sí. Ujú. ¿Me puedes comentar un poquito más al respecto? Hay diferentes formas de pronunciarlo, ¿no? Yo lo digo como clichés, ¿no? O sea, como se escribe, ¿no? Pero sí también se los pronuncia como Gicles, Gicles, no sé, la verdad, no sé cuál es la manera correcta, pero sí para quien no lo sabe, son estas reproducciones de alta calidad de una imagen, de una ilustración, de una obra de arte, de una obra pictórica, de una fotografía, digamos. Eh, yo hace unos años, en el año 2020, si mal no recuerdo, 22, puede ser, o 22 o 23, junto a dos queridos amigos, creamos un estudio que lleva mi nombre, porque claro, yo soy quien hace la parte creativa, digamos, pero el estudio estaba conformado por tres partes. Y en ese momento decidimos crear ciertos productos en base a mi trabajo. Entonces sacamos desde estas reproducciones que estamos mencionando ahorita, en ediciones siempre limitadas, hasta diferentes objetos, ¿no? Desde camisetas, desde
jarros, ¿no? Me acuerdo que había hasta una línea de café en una edición muy, muy limitada, ¿no? Todo muy limitado porque la intención era eso, ¿no? Que la gente pueda darle ese valor, ¿no? Nosotros darle ese valor y que la gente también se apropie de eso, de ese concepto, ¿no? De decir, bueno, de esta serie de camisetas solo hay 22, que me acuerdo. Sí, fue en el año 2022, por eso eran 22, me acabo de acordar. Entonces eran solo 22 camisetas, eran 22 jarros, 22 bolsas de café, 22 reproducciones o glisees de diferentes obras de ilustración, ¿no? Entonces, esto lo hicimos en su momento y todavía lo tenemos disponible en la página web. Entonces, es algo que muchos hacen y que me parece súper válido y súper interesante para poder seguir promoviendo el trabajo. Estaba viendo los chiclis que hay en tu página y me surge la curiosidad. Tú escoges a personajes famosos, ¿cómo eliges a quién retratar y qué buscas destacar de ellos en cada una de las impresiones? Sí, sabes que eso también se dio de una manera fortuita, ¿no? O sea, eso pasó porque, a ver, no me acuerdo cuál fue el primero que hice, pero estoy seguro que fue como un tributo el momento de enterarme de su muerte, ¿no? Digamos que fue Cerati, aunque estoy seguro que antes de Cerati estaba alguien, ¿no? Creo que antes de Cerati estaba Giger o estaba, creo que Robin Williams mismo o Leonard Cohen, no me acuerdo. El asunto es que partió de esa manera, ¿no? Era un tributo que yo en ese momento, al sentirme afectado por la noticia del fallecimiento de un artista a quien yo admiraba, pues decidí realizar un retrato, ¿no? Más adelante ya no me dejé, no me quedé, digamos, solo en ese motivo para poder crear otro retrato, ¿no? Entonces, más adelante, por ejemplo, hice, no sé, a Björk, por ejemplo, ¿no? Que es una artista multifacética que yo admiro muchísimo, ¿no? Y así a otros. Todos los que he realizado, pues, vienen de un motivo, de una motivación muy personal, de alguien a quien admiro, a quien quiero, digamos, de cierta manera, a quien me ha acompañado en una otra ocasión o en muchísimo tiempo. Y lo que hicimos en un momento, de lo que yo hice es, me di cuenta que con el paso del tiempo habían varios. O sea, muchos se quedaron afuera. En la página web no están todos los retratos que yo he realizado. Pero en ese momento hice como una curaduría, digamos, de lo que tenía y los pusimos a disposición, a ver si a alguien o sea, le interesaba eso, ¿no? Pero es, como te digo, la selección de eso viene ya de un gusto muy personal y además de un respeto profundo por su trabajo. Y de eso me doy cuenta, tienen como un estilo muy marcado y muy único. Y mi favorito es el de Charly García, me gusta mucho lo del bigote. Gracias. Y, y pues, ¿cómo manejas el equilibrio entre lo comercial y lo artístico en toda tu obra en general, en lo editorial, en lo de estas impresiones y pues cualquier otro proyecto que tengas? Sabes que la verdad trato de ser muy honesto y sincero con el tema de mi trabajo, ¿no? Trato de no vender mi trabajo así porque sí, ¿no? Y con eso te puedo decir que muchas veces he rechazado ofertas de grandes marcas, ¿no? Que tal vez con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por política o por visión. Entonces trato de que mi trabajo, sí, vale la pena volver a repetirlo, sea muy honesto, ¿no? Entonces, yo sé que lo que hago tiene un fin comercial, digamos, ¿no? Que es el tema de los libros, pero también sé que son libros para niñas y niños, es decir, estamos hablando del futuro como tal. Entonces, eso me emociona mucho y a veces hasta me olvido del tema comercial y me olvido mucho del tema económico. No trabajo nunca trabajo pensando en el tema del dinero como tal, ¿no? No veo al dinero como el fin, sino veo como el medio, ¿no? Es decir, como algo que es necesario en un mundo como el que vivimos, pero no, ese no es mi fin. Entonces, yo trato más bien de crear algo que venga desde mí, desde muy dentro de mí, que tenga mucho corazón, digamos, el momento de crearlo, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Me parece súper bien la respuesta que me dices, como pensar en ambas cosas.
Si tuvieras que definir tu estilo en tres palabras, Ujú. ¿cuáles serían? Esa sí es una muy difícil pregunta. A ver, bueno, tengo la respuesta. Si son tres palabras, hace algún tiempo hice un taller que me gustó mucho y se llamaba Concepto, Color y Composición, ¿no? Entonces, porque son tres elementos que abarcan muchísimo el tema de mi trabajo. Entonces, esas podrían ser las palabras, ¿no? Pero si tengo que tal vez también pensar en una sola, sería una que hace un momento tú mismo ya mencionaste, que era libertad. Trato de sentirme muy libre, ¿no? Dentro de mi trabajo, ¿no? Esa libertad me ayuda muchísimo a poder seguir creciendo y poder también seguir proponiendo desde mi lado como profesional y como alguien que quiere seguir expresándose a través de los libros y la música. Chévere esa respuesta que me diste porque creo que ya me diste el nombre para el artículo que vamos a lanzar en la revista. Pues ahí ya te pregunto si te parece bien. Concepto, color y libertad. No sé, me gustó Sí, bastante ¿verdad? cómo suena. Ahorita vamos a hablar un poquito más de tu trayectoria y tu impacto. Y pues yo miraba en la biografía de tu página web y pues he visto que has ganado un montón de premios. ¿Estos premios y distinciones han marcado un antes y un después para ti? Sí, totalmente, claro. O sea, siempre un reconocimiento, ya sea dentro o fuera de tu país, es algo lindísimo, ¿no? Es algo que, digamos, avala el paso del tiempo y todo lo que lo que has hecho, digamos, ¿no? Y todo lo que te ha llevado a hacer también. Aún así, trato de no quedarme solo pensando en eso, ¿no? Como en el tema del reconocimiento como tal. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, puntualmente, definitivamente sí, sí te marca un antes y un después. ¿Y alguno de estos premios ha tenido como mayor impacto en ti o todos han sido como... Sí, hay algunos que tienen mucho más impacto, ¿no? O sea, en el año 2014 gané un premio muy importante que se llama La Orilla del Viento, junto a una querida amiga escritora que es María Fernanda Heredia. Entonces, ese es un premio que yo lo atesoro muchísimo, ¿no? Este año estuve por tercera vez nominado al premio Alma, que es el Astrid Lindgren Memorial Award, que es un premio inmenso de literatura infantil y juvenil. Ya se dieron los resultados, no resulté ganador, pero el hecho de estar nominado a ese premio para mí es algo, es el premio como tal, ¿no? No ganarlo, pues al final no pasa nada, pero ya estar nominado es el premio como tal. Entonces, sí, o sea, todos los premios son importantes, pero hay algunos que tal vez te abren otras puertas o te llevan a otros lugares, ¿no? Cada uno tiene un lugar, digamos, un lugar definido en tu carrera, ¿no? En tu profesión. Como tú dices también, tampoco dejarse de llevar por el ego, como que, ay, yo he ganado muchos premios, ya me quedo ahí, ¿no? Y el punto es el seguir trabajando, seguir adelante. Sí, así es, totalmente. ¿Y a ti qué te inspira a seguir creando y a mantenerte en el mundo editorial? Pues creo que me inspira la vida misma, ¿no? Aunque sea muy complicado el tema en sí, el mundo en que estamos viviendo es un mundo difícil, complejo, ¿no? Que nos presenta días muy difíciles de sobrellevar, pero creo que igual hay muchísimas cosas por las cuales vale la pena, ¿no? Estar aquí, ¿no? Ya sea desde tu familia mismo, desde lo que haces como tal, y tú como ser único, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me inspira, ¿no? También es complicado tratar de definir eso, pero creo que de otra manera es así, ¿no? O sea, levantarte cada día y agradecer que estás aquí, yo creo que eso es, ¿no? Claro, trabajar como desde el agradecimiento y de alguna forma tener en cuenta la cotidianidad, ¿no? Sí, totalmente, sí, ¿no? Además, siempre ser empático, ¿no? Pensar mucho en que estamos viviendo en un mundo muy difícil y la empatía es algo que no debemos perder, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo siempre pensar en el otro, ¿no? Ahora además que estamos viviendo temas profundos de migración, de desigualdad, ¿no? Entonces ponerte en los zapatos del otro y dar una mano, ¿no? Dar un abrazo cuando es necesario, creo que es muy importante, ¿no? Pensar en la gente. Pensar en el otro, claro. Y en estos 30 años de trayectoria que me comentas,
Bueno, tú iniciaste con un estilo. ¿Tú crees que ese estilo se ha mantenido, ha cambiado y pues cómo ha evolucionado? No, sí ha cambiado un montón, yo creo, ¿no? Yo creo que de cierta manera algo debe haber todavía. No estaría seguro, no sabría decirlo a ciencia cierta, pero, pero sí ha cambiado mucho, porque yo también he experimentado muchísimo con mi trabajo, ¿no? Tanto en la música como en la ilustración, ¿no? Y entonces en la ilustración nunca me he quedado en un solo estilo, en una sola técnica especialmente. En la música ha pasado exactamente lo mismo, si bien es cierto, vengo de un área de una línea más rockera, eh, me he ido hacia otros estilos musicales, entonces creo que la experimentación y la búsqueda constante es algo que más bien va definiendo tu estilo como tal, ¿no? Eso creo que es importante de saber y al menos de verlo de esa manera. Creo que eso te permite seguir moviéndote, ¿no? Y además te permite no quedarte estancado, ¿no? Porque si tú ya tienes un estilo muy definido, tal vez, no sé, al menos a mí, personalmente, a mi forma de ver, yo creo que me aburriría un poco. Y pues creo que esas son las constantes de la vida, ¿no? La evolución y el cambio constante. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, ya sería la última pregunta para cerrar esta entrevista, que pues me emocionó bastante porque te voy a contar una pequeña anécdota ya casi para cerrar. En mis primeras clases de diseño gráfico en general, no en toda la carrera, en primer semestre conocí una profesora, la profesora Mirella, y pues hizo lo de siempre, ¿no? ¿Qué se hace? En los primeros días de clase dijo, preséntense, cuéntenos qué les interesa del diseño. Y yo le comenté, bueno, soy tal persona, este es mi nombre, y mi mayor interés es la ilustración infantil y me gustaría mucho estar dentro de este entorno. Y ella me dijo, espero que publiques muchos libros. Y pues claro, uno en sus primeros días se emociona mucho, ¿no? Porque pues está un poco más joven, más de alguna forma inocente, por así decirlo, dentro de la carrera. Y fue una motivación bastante grande. Y pues hablar contigo sobre ese tema que me parece es una de mis pasiones, la ilustración infantil. Es como uno de los enfoques en los que me gustaría dirigir mi trabajo en diseño. Y pues bueno, te quería agradecer por eso. Y justo a eso se dirige la última pregunta, que pues, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la ilustración infantil? Eh, bueno, antes que nada, lindísimo, lindísimo lo que me cuentas. Me parece muy lindo. Igual, nada, gracias a ti también por este espacio para que podamos conversar, ¿no? Eh, pues encantado siempre. Y con respecto a consejos, también es un tema como igual a veces extraño, ¿no? Que lo que puedes tú aconsejar a alguien, ¿no? Además, digamos, tú quién eres para poder aconsejar a otra persona, pero yo lo que puedo decirte a ti y a quien quiera dedicarse, ya sea a la ilustración, ya sea infantil, de adultos, de editorial, de prensa, bueno, cómic, novela gráfica, lo que sea, eh, o quien quiera dedicarse a la literatura infantil mismo, o a la música, pero especialmente ahora que estamos hablando de ilustración y literatura infantil y juvenil, yo creo que tienes que ser muy perseverante, ¿no? Y tienes que llenarte de paciencia, ¿no? Tienes que saber que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿no? Tienes que saber que muchas puertas se van a cerrar y unas pocas se van a ir abriendo, ¿no? Porque así no todas las puertas van a estar abiertas. Entonces, para eso tú tienes que mantenerte. Y eso es de las cosas más complejas que yo creo que tiene alguien que está proponiendo y creando, ¿no? Desde cualquier ámbito, desde cualquier ámbito. Podemos estar hablando desde la gastronomía, desde el teatro, desde la arquitectura, desde todo, desde absolutamente todo aspecto. El mantenerte en el tiempo y mantenerte presente, digamos, ¿no? Y lograr estar ahí es todo un reto. Entonces, un consejo es ese, ¿no? Llenarte de paciencia y saber que si tu pasión es lo que es eso que estás queriendo mostrar y estás haciendo, pues en cualquier momento eso va a estallar y eso va a llegar a muchísima otra gente. De Roger, me encantó el consejo con el que cerraste. Siento que cerramos con broche de oro. Bueno, muchísimas gracias por aceptar este espacio en la revista Mood. Es bastante chévere poder conocer gente que ya tiene pues un reconocimiento, su trayectoria, pero como tú dices. No, gracias a ti nuevamente y encantado de poder estar acá
contigo y con todos quienes hacen la revista. Así que bueno, un abrazo muy, muy grande para ti y para todos. Síganos en todas nuestras redes sociales para encontrar más contenido como este y muchas cosas más. Gracias. Voz